MásMóvil es una empresa española. Tenemos la experiencia de otros países tipo Alemania, Noruega, Austria, y esta combinación, ¿no?, experiencia internacional y experiencia local, pues nos está saliendo muy bien. A ver, nosotros, como la central de MásMóvil está en Madrid, pues vivimos ahí, pero tenemos delegaciones en toda España, también aquí en Valencia. Era un poco un esfuerzo conjuntamente con Pancaja, con los organizadores aquí, porque dijimos que, bueno, es un poco una situación que MásMóvil entra en un sector donde dominan empresas muy importantes, multinacionales. Entonces la cuestión es cómo puede competir una empresa pequeña, pues como MásMóvil, en un sector tan competitivo. Hay que ser más creativo y eso significa, por ejemplo, en marketing, menos comunicación convencional, ser un poco más provocador, usar otros métodos más sofisticados como alianzas y ser más rápidos. Pues las empresas grandes son burocráticos, son lentos en hacer cambios, adaptarse, y eso es nuestra ventaja y tenemos que aprovecharla. A ver, nosotros desde el principio hemos visto que tenemos que hacer las cosas de forma diferente en todos los aspectos, en la comunicación, que he dicho, en la forma de vender y especialmente en el producto. Las llamadas, los mensajes, internet móvil, tenemos las mejores tarifas y además los clientes más satisfechos porque la atención al cliente es la mejor de España. MásMóvil lo está demostrando, hemos crecido, hemos multiplicado por 4 nuestros ingresos en el 2009 y seguimos creciendo muchísimo en este año en un entorno económico difícil, ¿no? Y hay que hacer las cosas bien eso, y trabajar mucho. Hay que apostar, arriesgarse. Cuando creamos MásMóvil tenía 30 años, no tenía familia, no tenía responsabilidad aparte para mí, ¿no? Entonces yo te dije, ahora es el momento, ahora hay que apostar e intentar crear algo nuevo, algo diferente, un propio negocio. Entonces animo a todos que no están satisfechos en el camino tradicional, oposición, ser funcionario, pues arriesgarse. Además ahora se pierde muy poco. Mucha gente pues está buscando trabajo y qué mejor forma de autoemplearse, ¿no? Es para salir afuera de la crisis. Y hay formas y muchas veces gana el David y no el Goliat.